Y recibimos, como hacemos todos los días viernes aquí dentro del estudio de La Lomir, a nuestra queridísima secretaria de Cultura, La Breuer, @La Breuer, así nos conocemos a día de hoy. ¿Cómo estás, Mariel? Bien, muy bien, Dani, ¿cómo estás vos? Bien, voy a ver si con tu buena energía, con tu sonrisa y luminosidad, logro empardar el estado de oscurantismo que me rodea. Bueno, pesadita la tarea, pero lo vamos a intentar. No tenés que hacer nada. Vos con estar Ay, tan solo pones en balanza toda la oscuridad que vengo manejando, por eso digo... atraigo calamidades esta semana, ¿eh? Pero hice fush antes que entres. Bueno, capaz me olvido de todo y charlamos de cualquier otra cosa. No, quedaste muy tranquila vos. Vamos a hablar de cosas lindas que son, por lo menos para mí, súper constructivas y que impulsan lo que tenemos adentro de la cabecita, ¿no? Que es hablar de arte porque te conecta con un montón de cosas, con la parte más humana, con la parte profesional, la parte de los sueños, la parte de lo infantil que uno lleva encima, lo lúdico, lo intelectual. Yo creo que te mueve un montón de rueditas con hámsters adentro y me llevo cosas, como digo todos los viernes. Y hoy vamos a hablar de otra temática que no has tocado hasta acá, es decir, de forma tangencial, me parece, se cruzó como variable en algún momento, como transversal, pero hoy vas a poner el foco ahí, que lo vas a presentar vos mucho mejor que yo. Claro que sí. Hoy vamos a estar hablando de pinturas de desnudos femeninos pintados por mujeres en la Argentina entre fines del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. ¿Esto era algo muy común? Es decir, que el hombre sea el que pintara mujeres desnudas o en comparación... Que el hombre pintara... ¿Era más común? Desnudos femeninos era mucho más común, especialmente entre fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Fue como un género que apareció con muchísima fuerza en los ámbitos artísticos de forma internacional. Pero esto viene un poco a cuenta de que hay una gran recomendación hoy para nuestros oyentes, tal vez para el fin de semana o tienen tiempo hasta noviembre, de ir a visitar una exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes que se llama El Canon Accidental, arte hecho por mujeres en Argentina entre, si no me equivoco, 1890 y 1950. Esta es una exposición que es parte de una corriente de estudios. Un montón de veces hablé, hoy vengo bien en modo historiadora, ¿no? Muchas veces hablamos de cómo se está reescribiendo la historia y que tiene que ser reescrita constantemente. Por lo menos me toca a mí estar más cerca de la historia del arte. Claro. Pero obviamente tiene que suceder en todos los ámbitos de la historia porque, bueno, son relatos y hay que revisar un poco qué pasa. No, y además supongo con el paso del tiempo... la perspectiva se agranda, ¿no? Porque vas teniendo más elementos, más detalles. Digo, todo ese legado creo que pasa con la historia, ¿no? Que es súper dinámica, pero mientras más tiempo es el que transcurre, la mirada puede ser más profunda. Exacto. Y nos vamos dando cuenta, y lo más interesante es que vamos derribando mitos, ¿no? Ideas que creemos que las cosas son de una forma y al final no. Como por ejemplo el hecho de pensar de que no tantas mujeres participaban activamente del escenario artístico a fines del siglo XIX en Argentina, como bueno, eran solamente hombres, porque cuando vamos a los museos, a las salas más importantes, incluso el Museo Nacional de Bellas Artes, que está alojando esta exposición, se hace cargo de que las salas más importantes están ocupadas por hombres. ¿Qué pasó ahí? Era que las mujeres no podían pintar, que no tenían permiso, que era tan difícil poder tener una trayectoria artística que directamente no lo hacían. Bueno, no, esta muestra es bastante increíble, está curada por Georgina Glusman, una gran académica, doctora en artes argentina, y un poco lo que viene a derribar son estos mitos de que no había producción por las mujeres, que las mujeres no estaban pintando. Bueno, esta es una súper mentira, así de una te la digo. Como había un montón, la exposición exhibe 44 mujeres de este periodo, porque cuando nos vamos a después de mediados del siglo XX, hablamos de un montón de artistas en la contemporaneidad, sabemos que hay un equilibrio mucho más grande, no es absoluto, pero es más grande. Pero bueno, cuando miramos un poco para atrás, cuesta mucho. ¿Qué pasa? Que toda esa gran actividad de mujeres artistas que pertenecían activísimamente al ámbito, no solamente como en el rol de artistas, pero también en el rol de coleccionistas, de gestoras culturales, audiencia, iban a ver las exposiciones que habían, compraban, ¿no? Iban y compraban las obras, en muchos casos de otras artistas mujeres. ¿Qué pasó? La gran pregunta de lo que hay, aún no hay una respuesta más allá de las tendencias patriarcales que conocemos, es ¿por qué eso no llegó a los libros de historia? ¿Por qué no conocemos a estas artistas? Claro. Por ejemplo, a fines, en 1894, empieza a tener lugar una exposición muy importante en Buenos Aires que se llamaba el Salón del Ateneo, donde participaban todos los grandes artistas, los que viajaban a Europa. Y entre esos artistas estaban también un montón de mujeres. Hay registros de que participaron más de 80 mujeres de las que no conocemos ni el nombre.
pero participaron en los catálogos Qué que están loco eso, esos ¿eh? artistas. Va, loco. Es entendible mirando hacia atrás, ¿no? Sí. Pero no deja de ser llamativo. Es llamativo y además también algo que sabemos y no es una conexión que no tendemos a hacer, es que hace muchos años estaba muy bien visto que las señoritas, las jovencitas de la alta sociedad aprendieran artes y oficios, digamos, ¿no? Pero estaba muy bien considerado que dominaran las artes que dominaran el pincel y las artes plásticas y que supieran del tema para que tuvieran conversaciones fluidas, es decir, que eran estudiantes, habitaban en esos espacios, muchas, y de hecho muchas trabajaban. Algo que era como por ahí curioso es que como muchas de ellas pertenecían a clases sociales altas, no tenían la necesidad de comercializar las obras, pero no por eso no buscaban la visibilidad. ¿Estaba re bien visto que tuvieran mucha visibilidad las mujeres? No, por supuesto que Claro. no, eso desde ya, pero no la frenaba 100% de hacerlo. Entonces, la idea es que vayamos como tirando estos mitos de las cosas que hacían o que no hacían las mujeres. En este caso, Mariel, lo que estamos viendo acá, que nos Sí. ubica un poco también en cuanto al contexto, son 44 obras de mujeres. No, Y más eso de quiere decir que 80 son, obras. claro, son 44 pintoras. Artistas, sí. Claro. Un montón. Sí, son un montón. Al- montón. He hecho algunos intentos de preguntarle a gente aficionada del mundo de las artes, como, bueno, mencioname 10 artistas mujeres, sin marcar un tiempo. Muy difícil, nos cuesta todavía mucho, y nos cuesta porque seguramente a mí también me pasa si tengo que empezar a escribir rápido y sin pensar Claro. 10 nombres de artistas mujeres. Tenemos que hacer estos esfuerzos institucionales, como esta exhibición de la que te estoy contando, escritura, tesis doctorales sobre el tema, para empezar a incorporar estos Y no porque no nombres. existieran, sino porque Eso. no terminaron en los libros. Exacto. En los libros quedaron algunos mitos muy instalados, como que las mujeres que formaron parte, por ejemplo, Lola Mora, que no es una artista que haya traído para nuestra columna de hoy, pero Lola Mora, que es la autora de esta gran escultura pública que es Las Nereidas, la fuente que está en la costanera sur frente a la reserva. Bueno, en general nos encontramos más con historias sobre cómo era ella, sobre su psiquis, sobre si una excéntrica, si era medio loca. ¿Por qué estamos hablando de datos biográficos y no concentrándonos en las obras? Esto es como una sombra negra en torno a las artistas mujeres muy frecuente, ¿no? Dedicarnos a hablar, como se quería posicionar o quería tener visibilidad, entonces una desviadita. Claro. Bueno, a ver, hombre, vamos a empezar a limpiar un poco estos adjetivos que no van a ninguna parte. Pero le bancamos y vanagloriamos la locura de Dalí. Totalmente. Claro. Bueno, y tenemos Y una podemos, lista sí, larga. la lista ahí, ¿no? larga y no son todas locuras. Y no son todas locuras, Claro. y compromisos un poco más grandes. Tal cual. Entonces, bueno, cosas que van pasando. También un poco las ideas de lo que se cree que las mujeres deben o pueden pintar. También hay como una idea posicionada, y cuando digo posicionada, cosas que yo aprendí cuando estudié Historia del Arte y que tuve que desaprender y volver a aprender y encontrarme con artistas que no conocía. Como por ejemplo que las artistas mujeres se caracterizan por tener imágenes sensibles, amorosas, dulces, como que la mujer siempre está Lo relacionada más rosa, ¿no? Sí, lo más rosa, lo dulce, es como de dónde salió eso, lo doméstico, como que solamente la mujer se encuentra en el espacio doméstico de la habitación, de los espacios comunes de la casa. ¿Por qué? ¿No? Como las mujeres salían, de hecho, muchísimas de las mujeres que forman parte de esta exposición, no solamente que llevan adelante una trayectoria como artistas, sino que además ganaron becas, ganaron premios, el Gran Premio de Adquisición del Salón Nacional, el Salón Nacional de Pintura empieza a suceder en 1911. Tenemos como una etapa entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX en que se conforma un ámbito institucional para las artes visuales. La creación del Museo Nacional de Bellas Artes, esta exposición que yo te contaba que es el Ateneo, donde participaban un montón de mujeres, el Salón Nacional, otros salones regionales. Salones son como exhibiciones anuales que se hacen de pinturas. Entonces, en este contexto en el que se iban generando todos estos espacios institucionales para que se mostraran las obras, no solamente para que se muestren, sino para que los críticos se encontraran con eso, que aparezcan los medios, que empiecen a circular en el mercado. Bueno, ahí estaban ellas que ganaban sus becas, que viajaban a Europa, que iban a hacer todos sus recorridos, que se formaban constantemente. Nuestro país es bastante particular en su escena artística porque como es muy tardía, este escenario institucional artístico, estamos hablando de tiene 130 años, con toda la furia, es relativamente poco. Si Sí, pensamos que las academias en Europa de arte se fundaron en el barroco, en el 1600, Claro. estamos como con un poco de desventaja. Sí. Un poco de desventaja por un lado, y por otro lado,
que no es que se hayan perdido un montón de oportunidades en nuestra sociedad para las mujeres que durante 400 años no hayan podido estudiar. Muy temprano, cuando empiezan a aparecer las academias, 1890 y pico, 1905, 1920, la escuela Fernando Fader, una escuela que sigue funcionando con orientación artística, estas escuelas admitían a mujeres. Las familias de la alta sociedad le querían dar una educación artística a sus hijas que iban a formar a las próximas generaciones. Entonces, estaban llenas de mujeres las escuelas. No solamente estaban llenas de mujeres como estudiantes, estaban llenas de mujeres como docentes porque se formaban constantemente. Así que un poco en este contexto es que vamos a hablar de estos desnudos pintados por mujeres. ¿Y por qué desnudos pintados por mujeres? Porque era lo que las mujeres suponían que no podían hacer. Hay cosas que las mujeres no hacen, no es de señoritas. ¿Qué era? ¿Pintar desnudos? Pintar lo que en teoría desnudos. no podían hacer. Exacto. Y el hombre sí. El hombre sí. A las mujeres no se les permitía tanto formar parte de las clases con modelo vivo, eso fue un poco más tardío, un poco más lento. De hecho, algunas de las artistas que vamos a estar viendo hoy que viajaban a Europa no podían ir a la Academia de Bellas Artes de París porque en París no podían las mujeres ser parte de las clases de modelo vivo. Qué locura, ¿eh? Pero había otra escuela, una escuela hoy súper bien posicionada para el ámbito artístico, que es la Académie Julienne, una academia fundada por un artista que le permitía a las mujeres ser parte de su currícula y de todas las clases. Les cobraba un poquito más caro que a los hombres, pero bueno, detalles, las artistas podían viajar. Ahora, el tema de los desnudos es un buen tema para abordar qué pasa, ¿no? En ese escenario artístico. También por esta especie de creencia que no solamente que lo que pintan las mujeres es dulce y tierno y para nada sensual, sino que además pintan más que nada flores y bodegones, tal vez animales, ¿no? Como temas históricos, claro. No. Lo divertido de la vida, no. Como siempre, dormitorios, situaciones internas en las casas, retratos de mujeres vestidas y niños, pero como que hubiera toda una serie de géneros y de temas que quedan fuera de las posibilidades de las mujeres. Ahora, Mariel, pregunto, yo creo que quizás lo que más interesaba del desnudo era la cuestión del cuerpo, más que del nudismo, ¿no? ¿Y cómo creo una yo, mujer digo, proyecto iba a estar frente a un cuerpo desnudo? Claro. Y sin embargo, lo que proponía, ¿no? La posibilidad que proponía que sumar miradas, porque además lo que nos tenemos que hacer cargo es que esa historia del arte que conocemos la mitad. Hay un montón de miradas del otro 50% de los creadores y creadoras artísticas que son mujeres que estaban aportando una mirada que los hombres no tenían. Entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, hay en la historia del arte súper hegemónica, hay dos desnudos muy famosos que son de Eduardo Sívori y de Eduardo Schiaffino. Eduardo Sívori pinta El despertar de la criada, que es una mujer que está con el rostro mirando como hacia abajo en una habitación muy humilde y posiblemente es la sirvienta de una casa posicionada que se está levantando ahí en su cuartito y se la ve como una mujer robusta, como creo que alguna vez la vimos en alguna columna. Sí, la hemos y esto visto. fue súper cuestionado, ¿no? Y bueno, un montón de crítica, pero la obra exhibida desde hace un montón de años, exhibida constantemente en el Museo Nacional de Bellas Artes. Lo mismo con el desnudo de Eduardo Schiaffino que fue el primer director del Museo Nacional de Bellas Artes y una imagen como mucho más alineada a corrientes estéticas de Europa. A estas dos obras fueron pintadas en Europa y si bien cuando las enviaron a Buenos Aires para exhibir ese trabajo que estaban haciendo en sus viajes, fueron cuestionadas, fueron un montón de cuestionadas, ¿no? Porque, bueno, el desnudo va a tardar un poco en hacerse lugar dentro de la pacata sociedad argentina de fines del siglo XIX, como que costaba un poquito entender que había un hecho artístico en pintar un cuerpo desnudo, no va a ser tan sencillo, pero ellos estaban en Europa, lo hacían, las trajeron y si bien salieron en todos los diarios y fue súper cuestionado, las obras tuvieron una gran circulación. Ahora, igual Mariel pensaba, ¿no? Y perdón, sí. Esto de la sociedad más pacata, pero la gente que pintaba era parte de esa sociedad. Totalmente. Eso es lo loco, no es que venían de los barrios y los márgenes a pintar y la sociedad más pacata, la del Jockey Club, se sentía horrorizada. Era parte de su sociedad. Sí. Sí, absolutamente, pero cómo van a pintar cuerpos desnudos. ¡Qué loco! Ahora, en esto aparecen obras hechas por mujeres que yo por lo menos no conocía. Una de las primeras del año 1905 es de una artista que se llama Alardis Graham DeWitt y es una mujer que tiene un rostro como muy altanero, está en 3/4 de perfil del torno, de la mitad del torso hacia arriba. Desafiante, ¿no? Súper desafiante. Esta tal vez es la obra que más me gustó de esta exposición, me llamó muchísimo la atención. En primer lugar, la modernidad con la que está pintada. Eso te iba a decir, ¿de qué año es? 1905, Dani.
No, podría haber sido del 64. Podría ser del 2010, del 2000, el sí. rostro, el gesto de ella parece saliendo de la última marcha, ¿no? Sí, tal cual. Con una entereza, esa Sí. espalda súper recta. Si la comparamos con sus obras contemporáneas, que eran las que hablábamos recién, teníamos una mujer desnuda de espaldas, otra mujer amaneciendo y así calándose para empezar a trabajar, las dos sin verles el rostro, mirando para abajo, un poco escondidas. Y acá tenemos un desnudo femenino pintado por una mujer artista, una artista que nació en la India, viajó bastante por Europa hasta que llegó a fines del siglo XIX, en 1888 creo que llegó a la Argentina. Esta pintura la hizo estando acá. Una artista súper reconocida, súper posicionada. Todas las artistas que vamos a estar recorriendo hoy son artistas que fueron muy reconocidas en su época. Algunas tuvieron éxito comercial. ¿Qué decimos éxito comercial? Que vendían las obras, que vivían de vender sus obras, otras de la docencia. Pero hay una realidad que, a ver, cuando hablamos de mujeres que son docentes, de nuevo, falsas ideas que dan, mitos que dan vueltas, como bueno, como no había una escena artística para las mujeres, se dedicaban a la docencia. No, señor, los hombres también se dedicaban a la docencia. Claro. Y hay un juicio de valor respecto de hombres docentes y de mujeres docentes. La mujer docente es como que no tenía otra opción. Claro. El hombre docente comparte su conocimiento, Para ¿no? la mujer era necesidad. Necesidad o porque no podían tener otro trabajo, ¿viste? Claro. Pero no es así. Eran artistas sumamente formadas que pasaban por distintas escuelas, distintos profesores dentro de las escuelas. Como te decía, dentro de todo, en ese sentido es bastante amable nuestra sociedad en que pudieron tener formación local, empezaban muchas con formación en talleres particulares y después iban pasando a otras instancias más académicas, pero todas tuvieron la posibilidad de formarse y además de tener desarrollos muy multidisciplinarios, ¿no? Dedicarse a la ilustración, dedicarse a las letras. De nuevo, muchas de ellas señoritas de la alta sociedad, apellidos como Sarmiento, Graham, DeWitt, no es un apellido, claro, digamos, del CONU, ¿no? No, claro, familias patricias. Familias patricias. Entonces, de repente tenían unos despliegues, sus obras, sus viajes a Europa las hacían tener contacto con las corrientes más contemporáneas a nivel internacional y ellas pintaban eso y lo traían acá. Entonces, lo que podemos ver, por ejemplo, ahora si están viendo esta columna, la obra que estamos viendo es de, se me fue el nombre, de Emilia Bertollet, si no me confundo, de Lía Correa Morales. Lía Correa Morales, además, una artista que fue una gran gestora cultural. Tiene en la década del 50, ya siendo mayor, le dieron una mención de la Escuela de Museólogos, porque fue directora, tal vez una de las primeras mujeres directoras de museos, en este caso del Museo Regel Urrutia, un museo de escultura que está en el barrio de Belgrano, y formada desde muy pequeña, habiendo viajado a Europa, con premios y la forma de pintar. A mí siempre me gusta, si vamos a hablar de arte y de pintura, miremos las obras, ¿no? La forma en la que pintan estas artistas, que es sumamente contemporánea a las corrientes estéticas de su época. No es que no tenían formación, no había, definitivamente, hay que aclarar, ningún desbalance en la calidad de la producción entre hombres y mujeres, porque tenían posibilidades muy similares. Artistas que, como te decía, ganaron becas para poder viajar. Emilia Bertollet es otra artista de esta época, famosísima en su época, que recibió premios. Este desnudo que estamos viendo, a mí me parece que tiene una sensibilidad increíble. Es un desnudo hecho con tiza, con pastel a la tiza, y pareciera como una fotografía un poco movida. A mí me da un poco esa sensación. Inquieta igual, la fotografía. Inquieta. Sí. No hay esa dulzura que nos prometieron que tenían las mujeres. No, es bastante inquietante. De hecho, me hizo acordar a The Ring, ¿no? A la Totalmente. película. Un poquitito le falta el aljibe nada más, pero la tenemos, recostada sobre un lugar que podría ser, una cama, una superficie, desnuda. Se le ven un poquito los pechos porque tiene el pelo que le cae hacia los costados de las orejas y le tapa casi la punta del pezón, pero es inquietante. Es inquietante. Hay algo interesante en pintura. estos desnudos que no siempre buscan transmitir algo sensual, que es algo que suele aparecer en los desnudos pintados por hombres. Suelen aparecer, por lo menos a mí me da la sensación mirando las obras, que insisto, es lo mejor que podemos hacer con el arte, es mirarlo y admirarlo, pero ver un poco las sensaciones que nos generan. Cuando vemos las obras pintadas, esas musas pintadas por los artistas hombres, siempre está esta idea de la musa, de la inspiración y de la sensualidad, por supuesto. Y no en todos los casos de estas obras vemos esto. Otra obra que estamos viendo ahora es un desnudo recostado, es un artista, si están viendo en la pantalla al fondo hay un hombre que está pintando,
Y esta obra es de Anna Weiss, una artista también que desde muy jovencita fue muy activa en el escenario artístico, también viajó a Europa. Ella a sus 20 años estaba ilustrando las portadas de una revista de historia argentina, lo cual es curioso, ¿no? Artistas mujeres pintando escenas o ilustraciones sobre la historia argentina. Como te decía antes, se suponía que las mujeres no pintaban género histórico y es una gran falsedad. Es verdad que no eran súper bien aceptados estos desnudos pintados por mujeres. Ahora, que no sean bien aceptados por la sociedad pacata, ¿quiere decir que no estaba sucediendo? No, claro. No, señor. No, claro. ¿Quiere decir que hay que dejarlas afuera de la historia? Me parece como que no. Y son todos distintos, ¿eh? Son todos la técnica es distinta, el Exacto. enfoque es distinto, la perspectiva, el trazo es distinto. Totalmente. Y bueno que digas esto de que son todos distintos, porque también hay otra tendencia a querer reunir a toda la obra hecha por mujeres bajo el gran título de arte femenino. No existe el arte femenino. ¿Qué sería el arte femenino? No, es todo distinto lo que estamos viendo. Porque hace 100 años el arte femenino se suponía que eran flores y animalitos, Claro. y cosas sutiles y dulces, por sobre todo. Para nada sensuales, para nada arriesgadas. Y cuando digo arriesgadas me refiero también a la técnica, a las perspectivas, a un montón de rasgos. Y esta es muy distinta a las dos últimas. Y esta es muy distinta a las dos últimas. Esta es una obra de María Catalina Otero Lamas, una artista rosarina. ¿Qué Esta obra caras? es de 1936, de la década del 30. Una obra que nunca había visto antes. Una obra de esta artista es parte de la colección del MoMA. Increíble. Casi desconocida. No hay una obra más circulando ahí por internet de esta artista. Es parte del Museo Rosa Galisteo de Rosario. También que circuló por distintos salones regionales, salones nacionales, que ganó premios. Ella recontra formada también en cerámica, en ilustración, en pintura, en dibujo, ilustraba cuentos para niños. Y esta obra en particular me llamó mucho la atención, un poco también tirando abajo este mito de la dulzura del arte de las mujeres, porque es como... No sé si es buena onda este personaje No. que nos está mostrando. No, para nada. Y me parece súper contemporánea la pintura también. Me parece un tipo de figuración que casi que vemos hoy dentro de los distintos movimientos pictóricos que hay. No puedo asimilarla como ser una obra de 1930. Es una figuración, no es tan arriesgada en ese sentido. En la década del 30 las abstracciones todavía no tenían un gran lugar, al menos en Latinoamérica. Pero hay una forma de pintar ese cuerpo y los rostros por sobre todo, ¿no? Es como... Sí, es una preadolescente mala onda la que está pintando ahí con sus dos amiguitas, y las amiguitas, no sé si me hace acordar a Mean Girls esta. Sí, son a la más, peli de... parecen más las chicas de Charles Manson que de un Totalmente. colegio privado. Totalmente. Entonces, nada, la producción que hay es realmente inmensa, y me parece que una de las cosas más interesantes de esta investigación, que resulta en una exhibición que pueden ir a ver en el museo hasta el 7 de noviembre, si no ¿Cómo me se equivoco. llama la exhibición? El Canon Accidental. Perfecto. Es una gran exposición y está bueno verla para acordarnos que no es que las mujeres no pintaban, es que había un montón de mujeres con una actividad súper fuerte. Hay que indagar un poco más. Aplauso, por favor. Hoy sí fue una clase pura y cabal de historia del arte sin papelito, sin computadora. Y yo me quejé 3 días que no tenía una computadora. Lo hizo todo con la data que tiene en la cabeza. Por favor, por eso es tan genia. Gracias, Mariel. Espero que haya servido de iluminar un poquito. Pero la semana. claro que sí. @labreuer, ahí la pueden seguir. Como siempre, si ella tiene un poquitito de tiempo, les contesta alguna duda que tengan. Pero bueno, creo que les tiró un gran centro. Vayan al museo si están acá en la ciudad de Buenos Aires. No se cobra, ¿no? ¿Todavía ese museo? Uy, qué buena pregunta. Me parece Yo la última vez no. que fui no pagué. No, me parece que no. No sé si las exposiciones O quizás hay particulares algo, pero es digo, los súper precios accesible. sí son súper accesibles. No Son llegan superaccesibles. a 300 mangos. No, la verdad, no, si pueden mucho estar menos. acá en Buenos Aires, véanlo. Gracias, Mariel. Gracias a vos, Dani. Secretaria de Cultura pasaba de esta manera por Charlatown. Hasta las 18.